día de este ejercicio de intercambio académico. Sí. Con la amabilidad de este espacio del colegio. Lo productivo que ha sido pues toda esta semana. Iniciamos esta mañana, pues el objetivo es tener un espacio de entrevista a cada uno de los profesores, los maestros que nos han acompañado, y le damos la bienvenida al maestro Natera nuevamente. Agradecemos por el tiempo que nos dedica. El día lunes tuvimos la oportunidad de conocer de una forma como rápida, panorámica de su producción investigativa académica, pero quisiera empezar preguntándole al maestro Nateras, cuando se habla de Alfredo Nateras, si uno va a la web a indagar, pues uno observa la gran producción académica e investigación. Pero si quisiéramos saber quién es Alfredo Nateras, más allá de ese perfil, de esa producción académica que vemos y que se despliegue en el computador cuando entramos a buscarlo, a indagar un poco sobre sus trabajos, ¿qué nos podría decir usted? Quisiera empezar por ahí, porque la verdad es que nosotros hemos experimentado la calidez humana de cada uno de ustedes. Quisiéramos saber quién es Alfredo Nateras más allá de esa producción académica, de todo eso. De inicio, como se han de imaginar solamente con la mirada, ya soy un adulto en plenitud. Una de las cuestiones es que yo vengo de una familia de migrantes, de Guanajuato del lado de mi madre y de Michoacán del lado de mi padre. Digamos de que yo soy hijo de la primera generación de gente que vino del campo. Mi padre era campesino, mi madre era igual campesina, y llegan a la ciudad por la década de los 40, y a partir de ahí ellos logran ingresar a la UNAM, y una de las cuestiones que nos formaron era el asunto del valor a la educación. Era todavía como un valor. Ahora, para los chicos no tanto, porque ser nerd, por ejemplo, aquellos que son muy habilidosos en la cuestión educativa, son los más, digamos, como desprestigiados en relación a sus demás compañeros, porque son tan buenos que ponen en evidencia a los demás. Otra cuestión es que yo vengo de una familia muy numerosa, congruente con la época, ¿no? En esa época eran así como familias de 8, 10, 12. Yo soy gemelo, tengo un cuate más bien, aunque mi cuate muere en un accidente trágico a los 18 años, y soy maratonista, corro maratones desde hace más de 8 años. Acá le decimos, soy padre soltero, tengo... Sí, aún cuando me da tiempo, cuando no tengo que venir a las conferencias, y puedo entrenar. Sí. Tengo 2 hijas, una hija de 18 años, Tamara, y otra hija de 14, Jimena, que vive con su madre. Vivo solo, y me gusta mucho también el asunto del cine. Creo que y escuchar la música, ¿no? Yo soy formado así en la música rock and rollera, entonces digamos que esas son mis aficiones. Muchas gracias, maestro. Bueno, metiéndonos un poco más a lo que tiene que ver con su producción, con su trabajo de investigación, queremos centrarnos en una serie de preguntas que nos permitan como ahondar más. De hecho, ya usted ha venido hablando mucho de esto, algunos temas de esto que quiero proponerle, pero creemos necesario por nuestros intereses. Aquí hay docentes, hay psicólogos, estamos en ese proceso de trabajo de investigación, y hemos trazado una serie de preguntas como para que podamos ahondar en ellas.
partir de su recorrido. La primera pregunta que quiero hacerle, que tiene que ver dentro de su producción, hay algo que tiene que ver con la condición juvenil y los mundos estudiantiles. Y precisamente en estos intereses por tener formación pedagógica, muchos de nosotros quisiéramos saber un poco cómo es que se configuran o qué nos puede compartir alrededor de su producción, de su trabajo, en términos de esas relaciones de poder entre los jóvenes, ese mundo juvenil ajustado a una normatividad, en un contexto educativo, y esos mismos estudiantes que fuera de la institución viven sus propios mundos juveniles. O sea, cómo se dan esas relaciones de poder en ese sentido, ¿no? Quisiéramos que nos compartiera algo sobre eso. Creo que el espacio educativo, a mi entender, es uno de los pocos espacios que les quedan a las juventudes, en términos de que es un espacio a partir del cual se pueden encontrar con otros y similares a ellos. No importa tanto que tanto se aprenda con respecto a lo que se está formando, lo que interesa es justamente el vínculo que se puedan establecer en función con que están en su mayoría en una etapa muy similar en términos de construcción y edificación de su identidad como estudiantes o su identidad juvenil. De ahí entonces que la escuela es clave como espacio de reconfiguración de las identidades, en términos de que por una parte es construir una identidad estudiantil, y en el caso mexicano, después del movimiento Yo Soy 132, la identidad de ser estudiante recobra vigor, recobra presencia. Y en ese sentido también creo que en el espacio de la escuela se construye esta identidad como estudiante, porque es un lugar social, es un lugar de reconocimiento frente a otras identidades juveniles que no han tenido acceso al espacio de la escuela. Al menos son estudiantes, al menos son preparatorianos, al menos son universitarios, ante el déficit en términos de la incorporación a el espacio educativo para una gran parte de jóvenes que quedan fuera de. A partir de ahí creo que también el otro espacio es que las juventudes ya también están adscritas a otro tipo de culturas e identidades juveniles. Entonces hay una recreación de su cultura e identidad juvenil, supongamos como religiosos, jóvenes religiosos o como jóvenes cholillos en relación a el espacio educativo. Entonces hay como una suerte como de interjuego en relación a eso. La dificultad es, me parece, para las autoridades y los mundos adultos, en términos de que de frente regularmente tienen a un estudiante en términos identitarios, pero al mismo tiempo también tienen a un estudiante que a su vez construye otra identidad y que puede ser reggaetonero, que puede ser escato, que puede ser gay incluso, y entonces eso ya tensa y dificulta justamente el vínculo. Entonces yo creo que en el espacio educativo lo que estamos viendo justamente es una tensión y un conflicto entre lo que hace a los mundos adultos y lo que hace a los mundos juveniles, en el entendido que la construcción del imaginario de los mundos adultos está armada en el pasado, cuando eran jóvenes, sin embargo ahora ya son adultos, y en cambio la construcción, ¿no?, en términos de lo simbólico, en términos de las normas y de los valores de los jóvenes, está en contraposición a esos valores que ya fueron de los adultos. Entonces hay tensiones. Por ejemplo, el imaginario del diseño de la estética corporal. Difícilmente los adultos o los profesores, en términos de su lugar de autoridad, van a entender y comprender qué les quiere decir sus chicos en función de que están tatuados, intervenidos en el cuerpo, tienen una estética muy definida, que contraviene la estética, digamos, sancionada por esos mundos adultos, que es distinta o que es diferente. Entonces, en ese tenor, me parece que el espacio educativo es el espacio donde más se muestra
la tensión o el conflicto en términos de construcción de sentido y de significado que no acomoda entre los mundos adultos y los mundos juveniles. Y ahí, en ese sentido, es que la normatividad de la escuela es una normatividad de control. La escuela está diseñada para eso, de control. Entonces, de tal suerte que si tenemos a las culturas e identidades juveniles y a las culturas e identidades estudiantiles que regularmente están en su edificación, una de las formas es no parecerse a los mundos adultos. Entonces van a ser prácticas sociales y expresiones culturales muy distintas que regularmente los van a confrontar. Y a partir de ahí, en la legislación educativa, los jóvenes, hombres como mujeres, no están incluidos en la construcción de las reglas y de las normas que son necesarias. Están excluidos y por lo tanto, en ese sentido, yo creo que una de las vertientes para hacer espacios educativos más democráticos, yo creo que los jóvenes o los adolescentes o los estudiantes o las identidades que ahí se expresan tendrían que ser parte de la configuración o el diseño de las normas y de las reglas que son necesarias en términos de que legislan las conductas y los comportamientos de la comunidad educativa o escolar. Maestro, ¿conoce usted alguna su trabajo de investigación, lo que ha indagado acá en México? Pues se ha centrado más su trabajo. ¿Alguna experiencia donde esa tensión de esos mundos adultos y juveniles en el ámbito escolar haya empezado a generar ciertas negociaciones? ¿Conoce alguna experiencia? Porque en Colombia es precisamente lo que nosotros identificamos, ¿no? Esa tensión que hay. No, me gustaría saber si de pronto conoce alguna experiencia donde ha observado que ya empieza a haber ciertas negociaciones en esas tensiones. Sí, sí las hay, y creo que tiene que ver mucho con el asunto también de quién es el personaje adulto o quién es el personaje de profesor o quiénes son los personajes de las autoridades. A lo que voy es, hay profesores en términos de adultos que son muy flexibles o que se dan cuenta justamente que tratan de desmontar los mecanismos de autoridad o de autoritarismo. Sin embargo, hay otros profesores que difícilmente van a desmontar su propia, digamos, imaginario o su propia visión de lo que tienen en relación a los jóvenes. Ahora, ¿qué es lo que ha funcionado? Lo que ha funcionado es trabajar intergeneracionalmente, es decir, en los espacios escolares. Trabajar con una parte de la familia, trabajar con los profesores, trabajar con las autoridades y trabajar con los chicos al mismo tiempo. Y trabajar con valores universales, no valores generacionales, porque si se trabaja con valores generacionales, siempre va a haber una contraposición en términos que estos son diferenciados en función de la temporalidad de la generación que uno corresponde. Entonces, de ahí son valores generacionales. ¿Cuáles son los valores generacionales que se están trabajando? Por ejemplo, el respeto a la diferencia cultural del otro. Y que ese respeto tiene que ver a distintas vías. No solo el profesor tiene que respetar la diferencia cultural del chico, del estudiante que tiene de frente, sino que también los estudiantes tienen que respetar el asunto cultural de la diferencia de sus maestros que les tocaron, o de las autoridades o director de la escuela, o incluso de la figura que acá hay mucho, siempre hay representantes de padres en las escuelas. Entonces, en ese sentido, me parece que trabajar con valores universales. El otro aspecto es que cruzar a las generaciones, pero en términos de facilitar los intercambios. Por ejemplo, experiencias que se han tenido de que llegan los padres o llegan los profesores junto con los adolescentes y los adultos, que entre ambos se ponen de acuerdo y negocian qué temáticas son las que hay que discutir o trabajar. Y entonces una de las cuestiones es que los adultos nos ha tocado ver que dicen, bueno, nosotros les enseñamos a artesanías, porque es lo que sabemos hacer. Les enseñamos a hacer, por ejemplo, frutas en conserva, pero ustedes enséñenos a manejar el internet. Entonces es interesante ver justamente cómo en estos espacios, ¿no?,
Entonces lo que se trabaja son lugares de intersección que puedan en ese sentido como favorecer quién es el otro adulto, quiénes son mis adolescentes, quiénes son mis estudiantes, qué sucede con la cuestión de la familia que siempre está ahí. Entonces esto ha redituado. En otras escuelas, digamos en escuelas más con un método educativo tipo Freinet o escuelas abiertas, lo que se hacen es, los alumnos tienen derecho a armar un consejo estudiantil y se hacen asambleas cada mes, a partir de la cual dirimir las dificultades o los conflictos que se están dando en el ámbito escolar a partir de los distintos actores entre ellos. Entonces hay representantes estudiantiles que llevan cada mes sus quejas y demás, están las autoridades, están padres de familia y entre todos tratan de llegar a acuerdos para solucionar los conflictos. Entonces sí hay, son más o menos de los casos, pero sí hay, digamos, de experiencias que van en este sentido, más que nada en términos como de sanear los espacios que sean más democráticos, más igualitarios, más de respeto entre los actores. Muchas gracias. En la maestría estamos todos participando en Colombia, Educación y Desarrollo Humano. En la línea de investigación de jóvenes, poderes y culturas, una de las categorías que nos ha interesado a estudiar ha sido la del juvenicidio. De hecho, aquí en México es donde se ha empezado a abordar esa categoría frente a toda la realidad del país. A mí me gustaría, maestro, preguntarle, pues, de acuerdo a todos esos diagnósticos de esos mundos juveniles mexicanos que usted ha estudiado, ¿encuentra usted una relación con esta categoría denominada juvenicidio de sus trabajos? Sí, de hecho, José Manuel Valenzuela es uno de los colegas que ha empezado como a incursionar con el término y el concepto de juvenicidio. En su texto de Cedemal, que tiene que ver también con el asunto del feminicidio, ahí él empieza un poco a referir de manera descriptiva aún el asunto del juvenicidio. Y él lo cataloga, entre otras cuestiones, como la muerte artera contra las y los jóvenes. Y también por ahí él refiere que el juvenicidio para él tiene que ver más que nada con los procesos de precariedad a partir de los cuales los jóvenes en ese sentido son violentados. Y que en ese sentido el juvenicidio también tiene su valor simbólico. Es decir, no solo el juvenicidio tiene que ver con la muerte fáctica, la muerte artera en términos de los asesinatos o de la represión que se lleva a cabo contra determinado tipo de agrupamientos o de identidades juveniles, sino que el valor simbólico tiene que ver con el asunto de como la muerte social en vida, es decir, ante las dificultades de la incorporación al espacio educativo, ante las dificultades de la incorporación al trabajo, ante las dificultades de la incorporación a la salud, ante las dificultades de construir un proyecto de vida en el presente. Entonces, en ese sentido, tenemos la imagen del juvenicidio, o sea, la muerte social de las juventudes, y no solamente la muerte artera como lo refiere Valenzuela. De hecho, Valenzuela ahorita está coordinando, ya debe de estar saliendo ese libro, en donde nos convoca a varios colegas, entre ellos está Germán Muñoz, que también escribió un texto sobre el juvenicidio, yo escribí otro texto, Carlos Fexi escribió otro texto, Mauricio Ortega otro texto. Es un libro que ya va a salir y que justamente la discusión es darle un lugar teórico o darle un valor teórico al término o el concepto de juvenicidio. Y entonces a partir de ahí cada uno relata una situación que en nuestro imaginario da cuenta del juvenicidio, da cuenta justamente de cómo en América Latina uno puede ver ya cierto como cartografía en términos de que la condición de ser joven en América Latina es una posibilidad de morir de joven, tanto en la cuestión fáctica como en la cuestión del valor simbólico en términos a los procesos de precariedad en que una gran parte de las juventudes están. Hay, siguiendo un poco como a Goffman, hay un determinado tipo de identidades y de culturas juveniles que son identidades deterioradas y que en ese sentido tienen más riesgo en términos de ser, digamos, de poblaciones consideradas como de juvenicidio.
Los casos más fuertes o más potentes, por ejemplo, en Brasil, pues tienen que ver con todos los chicos que están en las favelas, ¿no? O en Argentina, por ejemplo, en las villas de miseria, que son los jóvenes, digamos, de los escasos recursos, y que curiosamente también los coloca en una situación de riesgo en términos de que aumenta la posibilidad de morir por su condición social o con su condición de precariedad más rápido que otras juventudes de élite en términos de sus condiciones. De tal suerte, por ejemplo, que hay más probabilidades de padecer juvenicidio, la Mara Salvatrucha, la pandilla del barrio 18, la Mara Máquina o la Mara Amao en Centroamérica, que en el mismo Centroamérica padecer el juvenicidio si eres un joven adscrito a la clase alta. Las posibilidades se reducen. Entonces, en ese sentido, sí vemos, en el caso mexicano, vemos esta situación. Reguillo también sostiene, ¿no?, y como varios de nosotros, que en México ser joven es una posibilidad de morir por la condición de joven. Les decía las otras cifras que tenemos, en términos de más de 120,000 gentes asesinadas en la guerra contra el crimen organizado, la impunidad total y absoluta. Lo de Ayotzinapa es solo un ejemplo de los 43 desaparecidos que fueron asesinados brutalmente, pero ha habido una serie de casos en Guadalajara, en Monterrey, en el Distrito Federal, en donde han asesinado a jóvenes simplemente por la condición de ser jóvenes. De esos 120,000 les decía que han muerto 62, 63,000 son jóvenes. De esos 62, 63,000 son 32, 33,000 jóvenes matándose entre sí, jóvenes matando jóvenes. Entonces, en ese sentido, sí estamos en una situación muy delicada en donde se ha criminalizado prácticas sociales y expresiones culturales de las juventudes. Y algunas juventudes, insisto, tienen más riesgo de la criminalización. Uno de los agrupamientos ahorita identitarios, digamos, de más riesgo son los reggaetoneros. Los reggaetoneros son de las zonas más pobres y populares. Sus consumos tienen que ver con consumos de disolventes inhalables, prácticamente de marihuana, y son estigmatizados por el color de su piel y demás. Entonces, en ese sentido, son fácilmente detenidos en la calle simplemente por la facha y la estética. Entonces, ahí hay algo delicado en términos de que hay una criminalización en términos de la condición social identitaria de las juventudes, que en algunos casos lleva a los casos extremos de la muerte concreta o el asesinato, y que el juvenicidio más fuerte de nosotros pues son los jóvenes que están desinstitucionalizados, que cada vez más aumenta la cifra. Durante esta semana tuvimos la oportunidad de compartir acá con todo lo que ha sido Yo Soy 132. Ayer estuvimos mirando un poco todo lo que significa la realidad estudiantil de las normales rurales. Nos compartieron un poco la experiencia más de cerca de cómo es que funcionan. Y observamos obviamente que hay en México en los actuales momentos una postura política frente a la coyuntura electoral. Los jóvenes han sentado posiciones de acciones directas, de protestas. ¿Cómo significaría usted las actuales prácticas juveniles de repudio a los procesos electorales mexicanos dentro de todo ese análisis que usted hace de los mundos juveniles en México? Se ha construido una narrativa, un discurso, no solo en México, sino en América Latina, de que las juventudes ya son en ese sentido desinteresadas del asunto de lo político. Creo que no es tan cierto esta cuestión. Decíamos que la política para una gran parte de las juventudes se vació de sentido, se descualificó, se vació de significado. Entonces, en ese tenor, gran parte de las juventudes son apartidistas, es decir, ya no están ligadas a las instancias formales a partir de las cuales se hacía la vieja política a través de los partidos políticos y todas las instancias. Entonces, eso no implica que no estén interesados en lo político,
hay una diferencia entre la política, que es la política institucionalizada, y lo político, que son en términos de la acción social. Entonces, a partir de ahí, una parte de las juventudes ha cambiado las formas de participación en lo social y en el ámbito de lo político. Y una de las formas en las que ha cambiado es justamente con clave o con coordenada cultural. Gran parte de la resistencia tiene que ver con el asunto del ámbito de lo cultural. Otro territorio, otro lugar digámosle, con un valor de lo político muy potente y muy fuerte, que han usado las juventudes como un territorio también de conquista, son sus corporalidades, los cuerpos. El cuerpo es otro territorio de resistencia política, y esto lo vemos, por ejemplo, en el caso de determinado tipo de juventudes feministas, en términos de que ellas, el cuerpo politizado tiene que ver con el asunto de asumir ellos el derecho de qué van a hacer con su cuerpo, incluso en términos de sexualidad o en términos de el derecho de abortar bajo determinado tipo de causales, en términos de que en ese sentido, al menos la legislación del Distrito Federal autoriza el hecho de… Entonces ahí hay un elemento político en términos de resistencia que tiene que ver al espacio de la intimidad, que tiene que ver al espacio de la sexualidad. Y en este mismo territorio del cuerpo me parece que está también el asunto de la alteración del mismo, es decir, a través de tatuajes, a través de perforaciones. En las grandes marchas o manifestaciones, por ejemplo, a favor de Yo Soy 132 o incluso a favor de Ayotzinapa, que vivos, se los llevaron vivos, los queremos, es bien interesante ver cómo una parte de las juventudes utiliza su cuerpo como un territorio, como un muro de protesta a través de las consignas. Entonces, cuando van haciendo las consignas en las paredes o grafiteando y demás, atrás vienen los grupos de limpieza del gobierno del DF para ir borrando cualquier señal de protesta política. Sin embargo, los jóvenes encuentran que el cuerpo es un territorio en donde no puede intervenir la institución, no puede intervenir la autoridad, y entonces son en ese sentido cuerpos, ¿no?, que van como galerías de protesta política. Y eso es bien interesante, porque ya los chavos, o una parte de ellos, se dieron cuenta que el cuerpo es un territorio de resistencia y un cuerpo o un territorio que tiene valor político. El otro espacio, me parece, de resistencia es justamente el ciberespacio. O sea, creo que la cibermilitancia es una de las cualidades epocal que marca a nuestras juventudes, no solo en México, América Latina, sino en el mundo como tal. Por ejemplo, toda la acampada que se dio en Barcelona, en Cataluña y demás, mucho de las formas de, digámosle, convocar a la gente eran a través de sus tecnologías, ¿no?, las TIC, las famosas tecnologías de la información y la comunicación, a través de los Blackberries. Y entonces, a través de los Blackberries, entonces son comunidades, ¿no?, digitalizadas, pero comunidades que hacen y que se ha dicho o se ha referido del ciberespacio. Creo que una de las cuestiones importantes es ver cómo del ciberespacio se puede conectar con el otro espacio que tiene que ver con el espacio público de la calle. Si no, entonces en ese sentido se convertiría en un gueto, en una sola comunidad cerrada. Entonces yo creo que una de las virtudes de Yo Soy 132 es justamente haber logrado el pasaje de la protesta a través de las redes sociales, pero al mismo tiempo se lograron conectar hacia el espacio público y se lograron conectar hacia la protesta callejera que se manifestó tal cual. Me parece que el otro momento o el otro espacio de articulación es con los movimientos sociales. Es decir, el 132 en este caso se logró articular con otros movimientos sociales de protesta. De tal suerte que ahí también, si es una sola cónclave o si es solamente una comunidad, tiene muy poca cuestión de impacto hacia lo público. Entonces, en ese tenor, fueron tan fuertes o tan impactantes que por primera vez, ya en el 68, la matanza de estudiantes, los estudiantes también pedían un espacio abierto, más democrático de los medios. Pero es la primera vez que tenemos un movimiento, por ejemplo, en contraposición al movimiento de los chilenos, de los pingüinos y demás. Tenemos un movimiento que pone en el centro la discusión en términos de disputar
disputar cierta credibilidad a los poderes fácticos, y entre ellos los medios masivos de comunicación. Y entre ellos lo que hace el 132 es que disputa contra un poder fáctico poderosísimo en México, que es Televisa. Y entonces, en ese tenor, en ese sentido, es un lugar alterno, y el 132 logra algo importantísimo, logra hacer un debate fuera, un debate en términos presidenciales de los candidatos, fuera de los ámbitos comunicativos de los poderes fácticos de la televisión, Televisa y Televisión Azteca, que controlan. Y lo hicieron creo que en la Comisión de Derechos Humanos o en el IFE, no recuerdo bien, hicieron a través de toda su tecnología digitalizada un debate con los presidenciales. Jamás habíamos visto eso, ni se había visto en los movimientos de protesta política en América Latina. Entonces, en ese sentido, lograron ellos ligarse con otras instancias, con la Comisión de Derechos Humanos, con otras organizaciones de la sociedad civil, que están ahí en términos ya desde hace años, porque el 132, en su configuración, ya hay otras escenas mucho más consolidadas en cuanto ellos aparecieron. Entonces, otra parte de las protestas es ligarse con los otros movimientos, los otros actores que están ahí. Y me parece que también otro momento de protesta, y creo que tiene que ver como de resistencia política de las juventudes, son los afectos, las afectividades, las emociones. Es decir, no solo es la ira, el enojo, el encabronamiento de que nos desaparecieron a los 43 o de que nos reprimieron, sino también son procesos de solidaridad entre esas juventudes que tienen un carácter político, por esos procesos inclusivos de amorosidad, procesos también de esperanza, procesos también de dignificación de la condición en términos de juvenil ante el asunto de la impunidad en este país. Entonces, en el aspecto de los afectos, ya no es esa narrativa vieja de la psicología social, de Le Bon y Tarde, de las masas, en términos de las masas se rompen en el espacio público iracundos, son irracionales, son casi prosimios en la condición humana y demás. No, ahora un gran debate son las afectividades dentro de los nuevos movimientos de protesta, que a su vez también tienen un carácter político. Entonces, las mujeres que marchan porque sus hijos aparezcan, lo hacen con dignidad, lo hacen con amorosidad, pero lo hacen con enojo, con odio y demás. Pero esa situación de los afectos también tiene un valor político, porque coloca otra narrativa y coloca otra discursividad en términos de la interpelación al poder. Ayer observábamos lo que eran las acciones directas de todo lo que son las normales rurales. Y bueno, uno observa que hay acciones directas políticas, ¿no? Y que hay una condición de precariedad también en el abandono de esos sectores que en un momento de la historia se asumieron como forma más autónoma, ¿no? ¿Cómo observa usted en ese panorama que acaba de ver esa acción política así directa, que posiblemente en la sociedad mexicana para algunos no les parezca como una forma de asumir una postura política, porque observábamos acciones directas de quemar carros, quemar hospitales? ¿Qué cabida tiene ese tipo de acción política todavía en el escenario mexicano, ¿no? ¿Cómo está en el imaginario del ciudadano mexicano ese tipo de acciones? Aquí yo vería dos planos, o como vería dos tesituras. Una vía en términos de esta, justamente como refieres, acción directa con valor simbólico, es decir, pero una acción directa que no utiliza la violencia al extremo para contestar la violencia del Estado y las instituciones. ¿A qué me refiero? Tomar la Cámara de Diputados en forma pacífica es una acción directa, ¿no? Y tiene un valor simbólico en términos de lo que representa tomar la Cámara de Diputados en términos del fracaso de la legislación, por ejemplo, o tomar de una forma directa y pacífica Palacio Nacional como el valor simbólico en términos de que se está en contra del presidente o la autoridad presidencial, o tomar, por ejemplo, de forma y de acción directa las oficinas del Banco
del Banco de México como una forma de protesta simbólica ante la crisis económica que padecemos. Y la otra vía también, digamos, de acción directa, la que tú mencionas, es la acción directa al extremo, es la acción directa justamente que usa la violencia a fin de responder a la violencia del Estado. Entonces es uno de los grupos juveniles que más aparece en las narrativas, en las discursividades mediáticas, es justamente el agrupamiento de los anarquistas. Los anarquistas entonces, ellos dicen, bueno, vamos a usar la violencia para, en ese sentido, atacar al poder del Estado en todos los emblemas que represente o signifique el poder del Estado. Entonces, en ese sentido van y queman, ¿no?, una sucursal de Bancomer, o van y queman un cajero automático de HSBC, porque entonces para ellos, en esa acción directa, a través de la violencia, el valor simbólico es que están protestando contra el capital transnacional. O, por ejemplo, agarran y van y queman un emblema de Televisa o una camioneta de Televisa, en términos de que están en contra del poder fáctico que representa Televisa. Sin embargo, en términos de que la violencia, al menos culturalmente, en el caso mexicano, me imagino que también en el latinoamericano, en ese sentido no favorece en términos de la construcción del imaginario, en función de que si algo tienen los medios es justamente como construir sujetos y actores ante la opinión pública que son peligrosos, y entonces cuando este tipo de agrupamientos hacen una acción directa de violencia al extremo, entonces están abonando indirectamente a favor en la construcción demonizada exactamente de su acción, de tal suerte que se borra el sentido o el valor de la acción, de lo que representa y significa la protesta, y entonces se visibiliza el hecho de que son bandosos, de que son violentos, de que usan bombas molotov. Y entonces, en ese sentido, si algo tiene nuestra sociedad mexicana es que no le gusta la violencia. Y en tanto que no le gusta la violencia, entonces, en ese sentido, empieza a construir un imaginario desfavorable contra ese tipo de grupos que se han radicalizado y que han usado la violencia como una forma de cuestión política. Uno puede estar de acuerdo o no con respecto a el uso de la violencia de estos agrupamientos en términos como valor político. Lo interesante es que son expresiones que están ahí, que están al extremo, y que al mismo tiempo pareciera ser que para mí es una de las paradojas, o sea, cómo hacer en los movimientos sociales o en la estrategia de la acción directa para que no se revierta la propia acción en términos de que se desfavorece incluso el propio imaginario o la propia esencia de la protesta. Entonces, me parece que es inevitable. Me parece que seguirá, esta acción seguirá, y no tiene mucha rentabilidad en términos de su impacto, en términos de alguna influencia que pudiera tener. Al contrario, creo que recrudece, creo que tensa más y que coloca en una situación más vulnerable a esa acción directa o a esos agrupamientos que llevan a acción directa. Y en esos términos, ¿cómo se entiende todo el impacto mediático y de denuncia, de repudio frente a este caso del asesinato, el desaparecimiento, la desaparición de los 43 normalistas? En ese marco de ser México una sociedad que repudia la violencia, y que de pronto este tipo de acciones puede llegar a justificar el accionar del Estado mismo, ¿no?, con sus fuerzas. ¿Cómo entiende usted o nos ayuda a comprender todo este fenómeno de repudio, cómo se masificó realmente el impacto que tuvo y que ha movilizado, ¿no?, a nivel mundial un repudio, un rechazo frente al caso de Ayotzinapa? Creo que estamos asistiendo no solo a
a la crisis de seguridad como la narrativa o el gran discurso del Estado y sus instituciones. Creo que estamos asistiendo a una crisis humanitaria en términos de la violación constante de los derechos humanos que llevan al aniquilamiento de agrupamientos, de ascripciones identitarias, de comunidades. Y en el caso mexicano ha sido muy doloroso, porque Ayotzinapa es uno más de las ofensas y de las afrentas contra la condición humana, contra justamente poblaciones vulnerables. Ayotzinapa es muy emblemático, porque Ayotzinapa, los estudiantes de la normal rural, traen una gran tradición de resistencia política, muy vinculada incluso con la resistencia armada. Hay que recordar que los profesores rurales tienen una hipersensibilidad con la cuestión comunitaria y en relación a las injusticias sociales. Ahí han salido Lucio Cabañas, guerrillero que fue asesinado brutalmente con su familia. Entonces, en ese tenor y en ese sentido, Ayotzinapa fue como el desborde de la impunidad de este país, que cada vez es más intolerable, y que esta impunidad, uno revisa la historia de México después de la revolución de 1910 a la fecha, y hay casos de impunidad todo el tiempo: asesinatos de líderes políticos, asesinatos de líderes campesinos, asesinatos de líderes en relación a la reivindicación popular, asesinatos de estudiantes en el 68, otro asesinato de estudiantes en el 71, el halconazo, del 70 a los 80, la guerra sucia mexicana en términos de desaparecer a los jóvenes disidentes, en la década de los 90, 2000, el control férreo de las juventudes fundamentalmente, y a partir de ahí un sinnúmero de acontecimientos en términos de que hubo un accidente en una guardería, la ABC, por ejemplo, donde murieron 43 niños quemados o 40 y tantos y demás, o en el caso de las discotecas de aquí de México, de un operativo policíaco hace varios años, murieron 12 jóvenes, y así sucesivamente, jóvenes que han sido detenidos o asesinados, levantados ahora con el crimen organizado, y que lo de Ayotzinapa viene siendo ya así como el desborde total. De tal suerte que a partir de ahí me parece que el asunto, que lo que estamos viendo es que ahora la protesta ya no es una protesta local, sino es una protesta global, y que entonces en ese sentido todo el asunto de la reivindicación de las minorías, todo el asunto de la impunidad tiene su carácter en términos de que nuestros mundos están próximos, están cercanos, no solamente por las redes. Entonces, en ese sentido, hay un acontecimiento en España o en Madrid que se marcha a favor aquí en el Distrito Federal, o se marcha en Nueva York y demás. Lo de Ayotzinapa es también un ejemplo. Lo que pasó en Acteal, el asesinato de indígenas en México, que fue brutal. Entonces, estamos ante la barbarie en el caso mexicano, en donde las juventudes en ese sentido empiezan a ser las más visibles, y de ahí la idea del asunto del juvenicidio mexicano, en términos de que pareciera ser que los más vulnerables y a los que más se ha asesinado y desaparecido son a las juventudes. Muy emotivo el asunto del Yo Soy 132, porque Yo Soy 132 también se liga con el de Ayotzinapa en términos de la condición estudiantil, y creo que eso es una clave importante. Lo que hace la masacre de Ayotzinapa es que vuelve en ese sentido poner en la centralidad el asunto de la condición de la identidad estudiantil, y que en ese sentido la identidad estudiantil no solo es una identidad estudiantil armada en el espacio de las grandes ciudades, sino que también la identidad estudiantil tiene su rostro, en ese sentido, indígena, o su rostro campesino, o su rostro rural. Entonces, eso es bien interesante, porque las identidades, digamos, o los agrupamientos juveniles de la mayoría de las universidades, de las escuelas públicas y privadas, no solo en el DF, sino en los distintos estados de la República, protestaron heladamente con respecto al asunto de Ayotzinapa.
Entonces le da más visibilidad y solidez a algo que el Yo Soy 132 marcó y definió como una identidad importante. Entonces, en ese sentido, vemos que hay una gran participación de adolescentes y jóvenes actualmente por todos este tipo de casos que se están suscitando, que son realmente como horrorosos e inaceptables. El otro asunto de Ayotzinapa es que vuelve a confirmar el contubernio de las autoridades con respecto al crimen organizado. Es decir, el presidente municipal y su esposa están en una fiesta y les enteran que van a llegar los estudiantes a protestar para que la fiesta no sea interrumpida. Entonces mandan a la autoridad para que los detenga como de lugar. Esta retraducción de que los detenga como de lugar llevó al asunto de la masacre, y todo indica que sí, fueron quemados y fueron en ese sentido desaparecidos. Pero resulta que el presidente municipal del lugar que dio la orden está ligado con una parte del crimen organizado. Entonces mandan a la autoridad, mandan a la policía municipal, los detiene y los empieza a separar en camiones, y la policía se liga o hace una llamada con un cartel, ¿no?, de Guerreros Unidos, y les deja a ellos que se hagan cargo de los chicos. Entonces llega el crimen organizado y es quien nos ejecuta el crimen organizado. De tal suerte que entonces lo que da cuenta Ayotzinapa es el contubernio que ya sabíamos por una parte de la clase política, que paradójicamente esa clase política del presidente municipal es del PRD, o fue del PRD, del Partido Revolucionario, del Partido de la Revolución Democrática, que se supone es de izquierda. Entonces es un fracaso y la otra parte, en términos de las otras autoridades, el gobierno implicado, de tal suerte que lo que lleva aquí al asunto es que claro que fue un asesinato de Estado. Cuando le preguntan al gobernador que si fue un asesinato de Estado, el presidente dice no, que es muy mediocre, muy burro intelectualmente nuestro presidente Enrique Peña Nieto. Ahí les contaremos anécdotas. Pero él le preguntan, oigan, ¿usted qué considera de que es un asesinato de Estado? Dice, no fue un asesinato de Estado, porque el asesinato fue en el estado de Guerrero. ¿Qué respuesta? Bueno, maestro, insistir en ese tema tiene que ver también con algo que hemos venido discutiendo también desde la línea de la maestría, y esa categoría de la necropolítica. Entonces, se podría decir entonces que frente a este fenómeno de que son campesinos, son comunidades con una postura política, crítica, que aparece el Estado, eso es una situación de coyuntura, de repudio, o realmente hay un despertar a comprender estas lógicas de que sí hay una franja de la sociedad que es sacrificable, que debe morir. ¿Cómo lo ve usted eso? O sea, es algo coyuntural. De hecho, en Colombia nosotros hemos vivido también la desaparición forzada, el desplazamiento, terminio extrajudicial de jóvenes, para mostrar cifras. Pero bueno, le preguntaba eso porque esto tuvo un despliegue mediático, un repudio a nivel mundial. En esos términos, ya entendiéndolo desde la necropolítica, aquí hay un despertar a entender estas lógicas de exterminio de esa franja de la sociedad que puede ser sacrificada, o es algo que es de la coyuntura. Sí, me parece que está más en el ámbito de la reflexión intelectual y académica, más que en el ámbito de la discursividad en el imaginario colectivo. Y que en ese tenor no se considera como necropolítica cuando hay este tipo de sucesos en relación a la población en general común. Simplemente para incluso alguna parte de nuestra sociedad mexicana es muy conservadora. Incluso las narrativas son es que se lo merecían. Es que para qué andan alborotados, entonces miren lo que sucedió, pues qué esperaban. Entonces en ese sentido
el asunto de la necropolítica, y un poco como lo ha trabajado Jesús Martín Barbero, entre otros, Monsiváis y demás, es justamente el asunto de los desechables. Y entonces, ¿cómo se construye el imaginario de la necropolítica o de los desechables? Se construye a mi entender de que los estados-nación, o lo que quedan de los estados nacionales, en este caso los estados benefactores que ya fueron en América Latina. Entonces, en ese sentido, para ellos, el Estado y las instituciones, su imaginario, este tipo de, digamos, de sujetos o de actores que están en los límites, que están en los bordes, que están desinstitucionalizados y demás, hacen fracasar al Estado. En tanto que lo hacen fracasar, inclusive hasta pueden afear, dependiendo de la descripción o del agrupamiento, el paisaje neoliberal. Entonces, en la lógica, ¿no?, del paisaje neoliberal, ¿qué es lo que estamos viendo en América Latina? Lo que estamos viendo en América Latina es que los pobres, ¿sí?, los miserables y demás, son sacados de los centros de las ciudades, en términos de que va a llegar el capital, en términos de recuperar, en el caso mexicano, el centro histórico. Entonces, en ese sentido, afuera todos los vendedores ambulantes, afuera las prostitutas, afuera los miserables, afuera los vagabundos, y ahora se los llevaron al eje central Lázaro Cárdenas. Pero toda esa zona, y eso pasa en Buenos Aires, y pasa en Santiago, y pasa en Uruguay, y pasa en Venezuela, y pasa en Colombia probablemente. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, pasa en Brasil, en ese sentido, son desechables. Por ejemplo, todo lo que sabemos de las narrativas en Brasil, en términos de los escuadrones de la limpieza social, en términos de los niños, ¿no?, que son sacados. A mí me tocó ver varios operativos en Río de Janeiro, cómo llegaban los escuadrones de 6 o 8 hipermilitarizados con unos camiones, entraban a los parques, a arrastrar a los chicos, llevarlos a los camiones y los desaparecían. Entonces, eso también pasa en Centroamérica, en Honduras, Salvador. Uno, por ejemplo, va a El Salvador y parece ser que uno que está en Estados Unidos. La embajada norteamericana es la más grande en términos de su dimensión territorial en El Salvador que cualquier otro país del mundo, lo cual da cuenta de la presencia americana. Y entonces, en ese sentido, sí, en tanto que son desechables y no aportan nada al proyecto neoliberal en términos de productividad, entonces se desaparece fácilmente. Del lado de los desechables o del lado de estos actores y sujetos, el que fracasa es el Estado, porque entonces el Estado y las instituciones ya no tienen las cualidades de ofrecerles los espacios en términos de la educación, la salud y demás. Entonces ahí está la tensión, y me parece, insistiría, que es más una terminología, un concepto más de la academia, ¿sí?, y que en ese sentido no se retraduce en términos de que la población en general, a lo más quizá algunas asociaciones de la sociedad civil, pero no más. Bien, maestro, usted ha estado investigando sobre la condición juvenil en contextos de desesperanza, exclusión y violencia. Y quisiéramos hacerle una pregunta en torno a esos trabajos que usted ha hecho. Hay algunos compañeros que quieren hacer también unas preguntas, vamos a dar espacio para ello. Bueno, de hecho nosotros hemos empezado a experimentar con los intercambios que hemos tenido durante esta semana, pero nos gustaría preguntarle también, ¿hay algunas experiencias que den cuenta de signos de esperanza en estos lugares de precariedad, de desesperanza? Sí, y algo importante tiene que ver con el asunto. En determinados tipos de agrupamientos han hecho la autogestión. Y entonces, en ese sentido, por ejemplo, lo que tiene que ver con el asunto de las violencias, en el caso mexicano de los Cholillos de Nueva York, o en el caso inclusive en Guadalajara del agrupamiento de los grafiteros y demás, ellos, en el caso de los Cholillos de la Marcha Salvatrucha y la pandilla del barrio 18, han hecho sus propias organizaciones en términos de ir influyendo o interviniendo con los propios jóvenes de sus propias colonias y barrios para disminuir los asuntos de la violencia. Los Homies Unidos, esa es la configuración, los Homies Unidos que son expandilleros regularmente,
que hacen trabajo comunitario con los pandilleros activos para justamente no solo disminuir los asuntos de la violencia, pero disminuir, por ejemplo, los impactos del asunto de las drogas en sus comunidades, y están trabajando cuestiones para sensibilizar a los chicos en relación a problemas del SIDA o cuestiones de equidad de género y demás. Por ejemplo, los grafiteros, en el caso de Guadalajara, de Monterrey, de la frontera, han conformado también agrupamientos o ligas entre ellos, a partir de las cuales reivindicar el asunto del derecho de intervenir en la ciudad, el derecho cultural, artístico, negociar los espacios con las autoridades. Otro tipo, por ejemplo, de agrupamientos tiene que ver con el asunto de, por ejemplo, los tatuadores y los mismos dibujantes que hacen sus carteles y que van difundiendo su trabajo a incluso algunas casas comerciales para que los contraten. O la escena, por ejemplo, de los skate, la escena de los skate, de los patinetos, son cuates que están muy ligados ya en términos de sus habilidades casi circenses en el aire, pero ya están ligados en términos de compañías que los apoyan y que entonces ya hacen que les ponen los parques, la infraestructura para expresarlo. Y bueno, acaba de llegar la doctora Marisol Urteaga, pero Marisol Urteaga ha trabajado mucho con los prosumidores, ¿no? Los trendsetters, ¿no? Tiene un trabajo con Campini, en donde también hay las estrategias de tener un tipo de agrupamientos a través de crear sus propios espacios artísticos, ¿no? Son cuates que trabajan, que tienen un capital cultural muy alto en términos de tecnología, de diseño y demás, de clase media, media alta, que hacen sus propios espacios en términos de revertir una situación, en este caso, desfavorable. Ahora, los otros están en las asociaciones civiles. Las asociaciones civiles creo que también se otra cónclave ya en términos de participación política muy fuerte declarada, en términos de favorecer la condición y juvenil, sea hombre o sea mujer. Entonces sí hay una parte mucho de autogestión, y creo que en ese sentido por ahí vemos caminos en términos de que sí es viable y sí se están sorteando las dificultades. Hay un gran, por ejemplo, Casa Alianza, que trabaja en México, en Honduras, en Salvador, tiene gran experiencia. Otro de los ámbitos, me parece, son el ámbito institucional. Lo más rescatable en México en términos son los faros, el proyecto cultural del Faro, la Fábrica de Artes y Oficios, ¿sí? En donde habilitan a los chavos, a partir de los cuales entrenarlos en alguna cuestión artística o cultural para que puedan tener sus propios recursos y solventar su situación de precariedad. Entonces los entrenan como ingenieros de sonido, de música, los hacen serigrafistas, los hacen pintores o teatros y demás. Entonces sí tenemos, digamos, varios proyectos a partir de los cuales se está subvirtiendo. Aún con las críticas y las diferencias, con el colega Héctor Castillo Bertier, tiene su casa ahí, un centro cultural, el Circo Volador. Entonces ahí también hay experiencias con jóvenes de los barrios, entonces sí hay. Pues muchas gracias, maestro. Hemos tratado de escoger preguntas a partir de nuestras preocupaciones, pero vamos a dar un espacio corto. Pues siempre va a ser corto, ¿no? Compartir con usted por todo el recorrido de su producción académica e investigativa. Pero demos un espacio por si hay una pregunta que consideren compañeros que quisiéramos que se pueda ampliar, puede ser también por cuestiones más de manejo de tiempo. Sí, que ya llegó la doctora Maritza. Bueno, aquí está una, vamos a ver. Dice en materia, me ubico aquí con la letra. Bueno, no, tiene que ver un poco, tiene que ver, no, es de colombiano. Está en colombiano, sí. No, tiene que ver un poco que, dado que usted ha tenido experiencias en diferentes países, era como qué puntos en común, ¿cierto?, encontraba usted en términos de esas experiencias en los jóvenes de Latinoamérica. Si creía que había, digamos, puntos en común, ¿sí? ¿Qué los identificaba? Sí, a ver, creo que sí hay un marcaje en términos de la precariedad. O sea, por ejemplo,
ejemplo, en Buenos Aires, las villas de miseria, como las encuentra uno en Brasil, ¿no? Toda la cuestión de las favelas, o como lo encuentra aquí en México en las zonas miserables, ¿no? O la parte de Tijuana, por ejemplo, la frontera, toda esa zona. Sí aparece el asunto ahí. En Centroamérica es igual, como más descarnado el asunto. Entonces la precariedad, ese es algo que yo he encontrado y que no hace, y más en agrupamientos juveniles, insistiría, en los límites, en los bordes, en las franjas. El otro asunto me parece que está ahí y que lo he encontrado, es justamente que hay toda una vertiente o una presencia, más en algunos países que en otros, de lo indígena o de lo ruralizado. Esto claramente, por ejemplo, en Centroamérica, Honduras, Salvador y Guatemala, en México también. Entonces, no tanto así en Argentina o en Uruguay, que eliminaron a sus agrupamientos indígenas, ¿no? O a lo más los morochos en Argentina, ¿no? Pero, por ejemplo, en Chile hay toda una reivindicación de la condición mapuche, ¿no? En relación a entonces la cuestión de los indígenas mayas en todo Centroamérica. Entonces, eso también lo he encontrado, la presencia. El otro asunto que he encontrado es el asunto de lo femenino. Es decir, hay cada vez más una mayor visibilidad de la condición juvenil femenina que antes. Antes el imaginario, la narrativa era que ser joven era como que si todos fueran hombres, y de tal suerte que la mujer se invisibilizaba. Entonces las mujeres están ya cada vez más visibilizadas en los agrupamientos juveniles. Hay mujeres grafiteras, por ejemplo, mujeres solamente de agrupamientos de mujeres grafiteras, mujeres, por ejemplo, la cuestión de la música, ¿no? Hay agrupamientos de música. Y el otro asunto me parece que yo lo he encontrado es la música. La música como la gran matriz en la configuración de las identidades juveniles. Y que es música muy especial, o sea, música que su matriz viene desde la década de los 50 con el rock and roll. Y un músico de nosotros importante, Alejandro Lora, decía, mientras haya jóvenes habrá rock and roll, porque si uno ve los antecedentes desde Presley, Ryan Blue hasta acá, es una música de jóvenes hecha para jóvenes, cantando las vicisitudes de las juventudes. Entonces, por ejemplo, uno revisa la música de los hip hoperos y es una música fuerte, importante, demás, ¿no? Entonces yo creo que la música es otra de las grandes matices que hay en una configuración. El otro asunto que yo veo es el asunto del uso de las sustancias. O sea, yo me he encontrado que casi, ¿no? La mayoría de los agrupamientos y una parte de los que integran esos agrupamientos consumen sustancias. ¿Cuáles sean estas? Dependiendo del agrupamiento o de la identidad, pero consumen sustancias. Pero parece ser que ahí el valor es simbólico, entonces entra el uso de la marihuana, de la cocaína y demás, entra dentro de la configuración de la ascripción identitaria correspondiente como un valor simbólico, en términos que le da distinción y le da en ese sentido especificidad. El otro asunto que está ahí marcado pues, es la violencia. O sea, la violencia, creo que ahí el asunto es la violencia, y que creo que el eje ya cambió. Regularmente se había considerado que los jóvenes, por ser jóvenes, eran violentos, una narrativa que ya se desmoronó. Pero en ese sentido se ha visibilizado más cuando los jóvenes, ¿sí?, ejercen la violencia. Y se ha invisibilizado en tanto que se ha hipervisibilizado cuando la llevan a cabo, cuando la padecen. Casi nadie habla cuando la padecen. El exterminio de Centroamérica, el juvenicidio en América Latina, casi nadie habla de eso. Entonces, de tal suerte que el eje que está marcado ahí es que ahora los jóvenes padecen más la violencia en la escuela, el bullying que le llaman acá, en la casa, la familia es la primera en el caso mexicano, que violenta más a sus jóvenes. 6 de 10 observan la violencia, 4 de 10 la padecen. Entonces, en ese sentido, la violencia es un marcaje, la padecen más de la que la ejercen. Y la otra, la cuestión con sus inclusiones y exclusiones, me parece como también un marcaje epocal, el uso de las tecnologías, el uso de, creo que ese también es un marcaje que yo lo he visto en América Latina. Es más, yo veía a la Mara Salvatrucha en Honduras, Salvador y Guatemala,
¿sí? O a los cholillos de aquí de Nueva York, que les llamamos, en situaciones de precariedad, con sus tablets, con sus computadoras, con sus teléfonos celulares. Entonces me parece que eso es otro mercado. Y insistiría, la disputa del cuerpo, el uso del cuerpo como territorio de resistencia política para una gran parte de los jóvenes. Eso yo lo he visto en varios países. Okay. Gracias. Bueno. Sí, me da pena por la doctora. Ya llegué. Está hablando por teléfono. Llámenle por teléfono para que. Maestro, me pregunto si, conociendo nosotros que ustedes son unas autoridades en todo esto de la cuestión de estudios sobre juventud en Latinoamérica y son reconocidos por... Hay que hablar siempre de lo que se dice de uno. Está bien. Pero me pregunto si ustedes de alguna manera a veces han sido invitados o vinculados a ser parte de la construcción de políticas de juventud, intervenir de algunas estrategias que vayan directamente a trabajar con estos jóvenes oprimidos, los hijos de nadie, los marginados, los que realmente necesitan ser intervenidos. Entonces yo me cuestionaba sobre eso porque realmente yo pensaría que a veces se podría quedar solo en la academia o en las teorías, pero realmente cómo se maneja o cómo hacer para... Sí, les comentaba que para mí una de las cuestiones más importantes que tiene la academia y la investigación es que construimos conocimiento y saber, y que ese conocimiento y saber debe tener una utilidad social, y que esa utilidad social, entre otras cuestiones, se puede retraducir en el sentido de qué tanto tenemos la potencia argumentativa y la evidencia empírica como para influir en las políticas públicas, en este caso de juventud. Entonces, sí lo hemos logrado. De hecho, en este texto, que se los voy a dejar para la biblioteca, sí, o para ustedes, vaya, para el grupo, es Violencia de Género, Juventud y Escuelas en México. ¿Sí? Este evento lo hicimos en la Cámara de Diputados, frente a los legisladores, frente a diputados, senadores, secretarios de Estado y demás. Y aquí es una serie de conferencias desde distintas vertientes en términos de sugerir hacia dónde reconducir, ¿sí? Y qué hacer en términos de política y de programas para la clase política del país. Ellos lo financiaron. Entonces, en ese sentido, sí. Por ejemplo, también a mí me tocó participar, y varios colegas también, me tocó participar con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que me toca ir mañana. Entonces hicimos un informe entre la comisión y varios académicos y organizaciones de la sociedad, un informe sobre la violación de los derechos humanos de los jóvenes del Distrito Federal, con recomendaciones muy precisas, ¿sí? A los distintos actores, a la propia academia, a las instancias, instituciones y demás. Y de ahí sacaron un libro, y ese libro se difundió y demás, y después esa vez hicimos una presentación, ¿sí? A nivel nacional de los resultados del informe. Entonces hemos trabajado con la comisión, hemos trabajado también con los centros de integración juvenil, que es una instancia que se dedica al asunto de la prevención de las drogas. Entonces hemos ido con ellos, hemos mostrado nuestras investigaciones y hemos hecho una serie de recomendaciones de hacia dónde vemos. El asunto de la violencia, de hecho, cuando se publicó a través del Colegio de Frontera Norte con el doctor Valenzuela, Roxana Requillo y yo, se publicó el libro de las maras entidades juveniles al límite. Recuerdo que aquí hubo una reunión muy importante con militares, con gente de las embajadas, donde nosotros, los académicos, estaba Roxana Reguillo también, mostramos la evidencia empírica que tenemos del trabajo de las violencias y hablamos, ¿no?, con ministros, hablamos con militares importantes, que son los que toman las decisiones en términos de darles recomendaciones de hacia dónde nosotros veíamos la posibilidad de reducir las violencias en toda la cuestión del feminicidio que se está hablando. Entonces sí hay, y creo que actualmente es lo que más hacemos. Estamos más en contacto con asociaciones civiles, comisiones de derechos humanos, y trabajamos, creo que es lo que más hacemos ahorita, trabajar
Mañana me tengo que ir a la comisión para dar una exposición en relación a violencia escolar de jóvenes. Muchas gracias, maestro. Un aplauso. Sí. Queremos mira, entregar un pequeño detalle. Ya veo que le... Sí, soy coleccionista. Bueno, ahí tiene una colección más de pedacitos de nuestro país. Con la expectativa de volverle a Muy ver. bonito, muy bonito. ¿No traen más? No, es chascar. Entonces, miren, a partir un poco de lo que veo que les interesa, les traje estos libros para ustedes. Este de violencia de género, juventud y escuelas en México. Véanlo, es muy reciente. Aquí hay un capítulo que escribí. Esto es el libro más reciente de todo el trabajo etnográfico en Centroamérica. Vivo por mi madre y muero por mi barrio, que salió en 2014. Les traigo este otro que les puede interesar, de la UAM en Xochimilco, donde viene el asunto de violencia, jóvenes y educación, ¿no? Entonces aquí hay capítulos. ¿No lo tienes? ¿Sí lo tienes? Después digo, pues aquí escribo también algo. Y este es el libro donde viene eso de lo que escribí. Esto también fue con la Asamblea Legislativa, un evento que hicimos, y un artículo sobre los jóvenes, la desesperanza, qué es ser joven en México, ¿no? Aquí viene. Este es último de José Manuel Valenzuela, Atropeles Juveniles, pero aquí viene justamente cuestiones de juvenicidio que les puede interesar, y este otro sobre identidades que les puede interesar, ¿no? De la UNAM. Pues se los dejo. Muchas gracias. Y que estén bien. Bueno, Marisa, te toca. Bueno, 5 minutos.